La actividad número 7 es nuestra acumulativa del segundo periodo. Entonces vamos a revisar muy rápidamente qué es la información que me está solicitando que yo debo hacer en esta actividad. Entonces dice, teniendo en cuenta los temas vistos en el segundo periodo, desarrolle lo siguiente. 1. Dibuje el sólido. ¿Cuál sólido? Este sólido que tenemos aquí. Además de las 3 vistas principales y 2 vistas auxiliares, teniendo en cuenta las medidas. ¿Las medidas cuáles son? 3, 3, todas estas medidas que tenemos aquí, lo cual a simple vista nos está mostrando que ese sólido isométrico está dentro de un cubo y que ese cubo mide 6 por 6 por una altura de 6. Me dice también la actividad que las vistas principales que se deben desarrollar son superior, frontal y lateral. Entonces debemos identificar, nosotros ya sabemos que la vista que tenemos aquí de arriba hacia abajo es la superior. La frontal la podemos definir nosotros entre las dos vistas que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si yo escojo que esta es mi vista frontal, aquí en mi vista frontal, automáticamente esta sería mi lateral derecha. Si yo escojo que mi vista frontal es aquí, entonces esta vista que me queda aquí a este lado sería mi lateral izquierda. Entonces yo voy a tomar que mi vista frontal es aquí. Entonces de una vez voy a decir que aquí es la frontal. Y por consiguiente, la otra que me queda aquí en esta parte es la lateral derecha. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos identificado con qué vamos nosotros a trabajar. Entonces, algo más que me dice aquí la actividad, esto ya lo hicimos, las vistas principales, esto ya lo identificamos. Ahora dice, las dos vistas auxiliares deben desarrollarse en los planos inclinados que no están en tamaño real. ¿A qué hacen referencia esos planos inclinados que no están en tamaño real? Aquí en nuestro sólido los tenemos demarcados con color negro. Entonces, ¿a cuáles son a los que debemos aplicarles vistas auxiliares? A este y a este segundo que tenemos aquí. ¿Listo? Y me dice también que se debe identificar cada una de las vistas auxiliares con el nombre, ya sea auxiliar número 1 o auxiliar número 2. Se deben respetar las medidas del sólido en todo el desarrollo de la actividad. Es decir, el sólido lo debemos dibujar tal cual están las medidas ahí. Y las vistas principales y las dos vistas auxiliares, ahí también debemos usar las mismas medidas del sólido. Por eso, si revisamos con respecto a actividades anteriores, las longitudes que nos está marcando el cubo son de 6 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que están mucho más pequeñas y las podemos manejar perfectamente en nuestra plancha de dibujo que tenemos aquí. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es dibujar el sólido. Vamos a empezar con este primer punto, dibujar el sólido. A continuación, lo que debo hacer es ubicarme ya aquí en mi hoja y tener en cuenta que voy a tener que ubicar tanto el sólido como las vistas. Entonces me voy a pegar, me voy a hacer aquí lo más a la izquierda posible para poder elaborar el sólido y que todo el otro espacio me quede para poder elaborar las vistas. Entonces ubicamos la escuadra y las medidas del sólido las tenemos aquí y nos dicen que son de 6 por 6. Trazamos nuestra línea base, nuestra línea de tierra sobre la cual vamos a levantar todo ese volumen que tenemos y como ya sabemos que el lado es 6 centímetros, pues nos vamos a ubicar
con ángulo de 30 grados, lo más cerca posible a la margen para que podamos ahorrarnos el espacio que necesitemos. Entonces aquí ya tengo definido 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros estarían por acá. Está perfecto. Ahora manejamos el otro lado también con 6 centímetros. Primero que todo vamos a hacer el cubo base. 1, 2, 3. Y ese cubo base pues a 30 grados nosotros ya sabemos que voy a hacerlo aquí. Siempre me apoyo en todas esas líneas verticales que yo tenga para poder realizar todas las líneas. Aquí estoy haciendo mi cubo base. Y cuando ya tenga el cubo base, ahora sí puedo empezar a desarrollar todo lo demás. Entonces fíjense que lo que yo he hecho es hacer el movimiento de la escuadra. Ahora para hacer la parte de arriba de ese cubo lo que yo hago es que trazo líneas paralelas. Aquí tengo ya mi inclinación de 30 grados. Lo que hago es que desplazo la escuadra y trazo esa línea muy suave. Coloco en el otro sentido la escuadra y hago exactamente lo mismo. Traslado ese punto. Listo. Y ahí ya tengo mi cubo base y con ese cubo entonces voy a empezar a pasar todas las medidas que tengo aquí. ¿Qué es lo ideal? Para que por precisión y por agilidad lo que podemos hacer es que podemos hacer la cuadrícula de 3, dividir todo ese cubo en 3 para pasar las medidas. Entonces voy a medir aquí 3. Siempre voy a trabajar a 30 grados. Puedo ubicar la escuadra, teniendo la escuadra de 30, como yo ya tengo definido el ángulo, puedo ubicar esa misma escuadra de 30 y lo que hago es este movimiento de la escuadra. Para hacerla del otro lado, entonces giro la escuadra, desplazo hasta donde tengo ya la demarcación y hago esa línea. Entonces aquí hago exactamente lo mismo, tengo 6, tomo el centro que sería 3 y teniendo mi línea base o mi línea guía, trazo esas. Entonces fíjense que aquí arriba lo que yo hago es que a 30 grados es importante que de todas maneras revisemos o rectifiquemos esas medidas antes de trazarlas ahí en nuestra hoja. Aquí hacemos exactamente lo mismo, tenemos 6, el centro es 3. Siempre me apoyo acá en mi línea guía. Y trazo esos puntos. Entonces aquí yo ya tengo mi cubo y dentro de ese cubo voy a desarrollar mi ejercicio. Entonces como yo ya hice lo principal, que era tomar las medidas, simplemente voy a revisar en mi cubo que tengo guía y lo voy de una vez a ubicar en el otro cubo que tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a ubicar? Este cuadro. Entonces paso y yo ya sé que este primer cuadro es el que tengo ahí en mi actividad.
esa misma intensidad de línea nos va a servir a nosotros cuando ya empecemos a dibujar las vistas de los sólidos como tal. Entonces este ya lo pasamos, necesitamos bajar aquí, tomar estas dos alturas, y aquí tenemos la medida que es 3, pero si nosotros bajamos aquí, debemos bajar una línea completamente vertical. Entonces yo, dependiendo del tamaño de las escuadras, pues trato de ubicarme de la mejor forma posible. Se fijan que yo lo que hago es que ubico mis líneas que me queden completamente verticales y trazo mi línea de 3 centímetros. Ahí la estamos marcando y la realizamos. Bueno, entonces ya tengo aquí mi primera línea. Lo que hago es que ubico la segunda línea que debo trazar y ya la tenemos aquí, que me va a dar exactamente en la esquina. Entonces ahí ya tenemos marcados 2 puntos. Seguimos. Ahora voy a pasar esta línea, ya la pasé, esta ya la pasé. Ahora vamos a hacer esa diagonal. Entonces la diagonal la hacemos desde la esquina hasta lo que me marca ahí. Entonces estoy repisando de una vez estas lineecitas que yo ya sé que me van a quedar ahí fijas. ¿Listo? Bueno, entonces la ventaja de cuando uno está trabajando a 30 grados es que prácticamente todas las líneas o los vértices con respecto a un cubo nos van a coincidir. Ahora voy a hacer este plano inclinado. Ya tengo mi línea de arriba que equivale a 3 centímetros, que es la que tenemos aquí. Simplemente la refuerzo un poquito y sé que mi segunda línea está aquí a los 3 centímetros. Entonces yo qué puedo hacer, puedo desplazar aquí la línea que ya tengo y aquí ya tengo ese plano inclinado, pero ese plano inclinado pues lo voy a hacer completo porque de una vez voy a hacer toda esta línea que me está marcando ahí todo ese corte del... Entonces aquí listo, yo ya tendría prácticamente este elemento que es el que estoy repisando, lo estoy haciendo acá en mi sólida. Listo, seguimos. Ahora debemos hacer este plano inclinado y debemos hacer esta parte de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seguimos manejando los cuadros, que para eso los tenemos. Para eso los tenemos ahí. Entonces, ¿cuál sería? Esta línea la vamos a dibujar que está aquí. La altura tenemos aquí, es la que voy a desplazar aquí. Tenemos también toda la línea de la parte de abajo, que es esta, la dibujamos aquí. Entonces, si se fijan, ya ahí prácticamente tenemos todos los puntos. Esta línea diagonal la tenemos porque es la diagonal del cubo que tenemos ahí en ese momento. Y así sucesivamente. Fíjense cómo nos va quedando ese sólido. Esta ya la tenemos y nos queda, esta ya la tenemos, nos quedaría haciendo falta esta. ¿Cuál es? Es esta que vamos a manejar aquí. Entonces, aquí yo ya tengo listo mi sólido. Bueno, me faltaría repisar acá dos líneas. Una línea es esta y la segunda línea es esta, que me está mostrando
esos quiebres que debo manejar. Y la segunda es esta que voy a ver aquí. Listo. Entonces ahí ya tengo el resultado de el volumen o el sólido. Ahora sí, vamos a revisar, por ejemplo, esta línea. Como es una línea de procedimiento, debemos quitarle un poquitico de intensidad o debemos simplemente oscurecer las demás líneas del sólido para que no se nos pierda ese resultado que tenemos ahí. Voy a hacerla rápidamente, la voy a repisar con este lápiz rojo para que sea muchísimo más visible. Siempre tratemos de no arrastrar la escuadra, porque cuando arrastramos la escuadra, si nosotros ya sea lápiz o color, si suelta carboncillo así como está soltando en este momento, pues se nos va a poder manchar la hoja. Entonces no es recomendable que arrastremos la escuadra. Así sucesivamente. Lo que voy a hacer es que voy a repisar todo el borde de ese sólido. Bueno, entonces aquí ya tengo prácticamente listo el sólido. Aquí en la actividad no dice que debamos repisarla con un color, pero sí debemos tener definido perfectamente ese sólido en su forma. Entonces lo que yo hice pues fue con un color darle mayor intensidad a lo que es el sólido como tal y dejar la cuadrícula y las líneas de procedimiento ahí de base para que nos sirvan a nosotros. Entonces acabamos de dibujar el sólido, ya está ahí, ya está listo. Debemos ahora dibujar las 3 vistas principales y las 2 vistas auxiliares. Me parece importante que definamos de una vez, coloquemos ya sea con un color o simplemente haciéndole mucha más presión al borde de esos 2 planos inclinados como para que los identifiquemos. Y lo siguiente que haríamos es que colocaríamos las 3 medidas, mínimo 3 medidas de las que tiene el sólido ahí en nuestro sólido que acabamos de hacer. Por el momento lo que voy a hacer es aplicarle un pequeño color muy suave, donde voy a tener esos 2 planos inclinados y a los cuales les voy a manejar una vista auxiliar para poder identificarlos. Y luego enseguida lo que hago es que le coloco las medidas generales, que son las que tengo también en mi guía y que por la cuadrícula que yo hice aquí al elaborar el cubo pues se me facilita mucho más porque ya las tengo ahí identificadas. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle las medidas, pero pues como les digo, solo le vamos a colocar aquí una medida general de 6. Sabemos que va desde este punto a este punto. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, trazamos la línea paralela de esa cota o medida, trazamos el punto y aquí lo que estoy haciendo es haciendo los ejes para poder ubicar esas medidas. Exactamente lo mismo lo voy a hacer aquí en la vertical y lo voy a hacer aquí arriba.
Ya hice los ejes para colocar esas medidas, ya hice esas líneas de cota, entonces ya las coloco aquí de manera horizontal. 3, 3, 6. Recordemos que si escribimos hacia adentro del eje, pues todo lo debemos escribir hacia adentro del eje en esa cota que nosotros tengamos ahí definida. Aquí pues por espacio lo voy a colocar en la parte de adentro y lo mismo en la parte de arriba, 3. Y aquí en la parte de arriba también tengo medidas de 3 y 3, esas sí las voy a colocar hacia afuera. Listo. Entonces ya está completamente terminado el sólido. Ahora sí, vamos a empezar a hacer las vistas principales. Para las vistas principales recordemos que debemos hacer el plano cartesiano. El plano cartesiano, entonces vamos a buscar el centro de ese espacio que yo tengo ahí, que me está quedando. Más o menos es ahí donde estamos. Entonces la voy a hacer muy suave y voy a trazar también mi línea a 9 centímetros para determinar que ahí ya tengo ese plano cartesiano. Ahora sí empezamos, ya identificamos nuestra vista superior, ya la identificamos aquí. La vista superior no va a cambiar nunca, siempre se va a manejar la misma, a no ser que nosotros cojamos y giremos el sólido, pero al girar el sólido entonces ya perdería, ya no sería la vista superior. Diferente lo que nos pasa con los perfiles. Los perfiles sí, nosotros directamente podemos definir cuál vamos a colocar de frontal y cuál vamos a colocar de lateral derecho. Entonces ya voy a proceder a ubicar mi vista superior. Recordemos que dejamos 1 centímetro por cada lado y que yo ya sé que aquí tengo 6 por 6. Entonces voy a dejar 1 centímetro para poder referenciarnos, ¿sí? Y ahí nos queda apenas, o bueno, voy a tomar para este caso solo medio centímetro. ¿Por qué? Porque no sé qué tan grande me vaya a salir esa actividad y posiblemente no me funcione en el tamaño de la hoja que tengo ahí. Entonces no podemos tampoco irnos a ser muy generosos con el espacio porque no sabemos si nos va a funcionar o no. Como aquí vamos a dibujar superior, frontal y lateral y las tres me está mostrando que es un cubo y que tiene la misma medida 6 por 6, entonces voy a dibujar 6 por 6 en la superior, 6 por 6 en la frontal y 6 por 6 en la lateral. Y ya teniendo ese cuadrado base empiezo a dibujar por dentro cada uno de los segmentos que tengo aquí en el volumen. Aquí ya en la superior estoy terminando de hacer mi cuadrado, que es de 6 por 6. Entonces, para facilidad, nuevamente le voy a hacer la cuadrícula de adentro, la división, cada 3. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros empecemos a pasar todo lo que tenemos aquí en el sólido, aquí a las vistas, con la cuadrícula va a ser muchísimo más rápido y más práctico. Pero como les he dicho y les he recalcado, si sienten que no necesitan hacer la cuadrícula, si creen que entienden perfectamente el tema sin realizarla, pues no la realicen. Entonces aquí yo me ubico en la línea, desplazo la escuadra y ya tengo ese cuadrado con separado cada 3. Tenemos 6 por 6. Vamos a la frontal y hacemos exactamente lo mismo, y vamos a la lateral y hacemos exactamente lo mismo. Dejamos aquí medio centímetro y tomamos la medida que tenemos, que es 6 por 6. Hacemos el cuadro y le hacemos la división, y aquí en la lateral hacemos lo mismo.
Listo. Estoy acá terminando de hacer esos cuadros. Yo me apoyo con mi escuadra. De una vez trazo aquí mi línea. Fíjense cómo el trabajo con las dos escuadras es mucho más fácil. Con esta escuadra lo que hago es que voy dándole firmeza a la otra escuadra que yo estoy moviendo. Listo. Y aquí trazo mi línea horizontal. Entonces esta línea horizontal que yo voy a trazar acá me sirve también para esta medida de mi lateral. De una vez aprovecho y la trazo. Listo. Y aquí tengo mi línea y ahora sí a 3 tenemos ahí ya el punto marcado. Siempre manejando líneas paralelas. Estamos aquí ya pendientes, solo colocar aquí el centro que es 3, que es ese punto que tengo ahí. Entonces nuevamente me apoyo, una escuadra la coloco de base para apoyarme en todo lo demás y ahí ya tengo marcado qué tengo que hacer en cada una de las vistas. Ahora sí, voy a la superior y empiezo a dibujar lo que tengo en mi cuadro de 6×6 en la superior, que está aquí. Entonces vamos a mirar lo que está más cerca al observador, que en este caso el observador soy yo. Entonces lo que tengo más cerca y lo que en la superior se va a ver muchísimo más intensa la línea va a ser este cuadro que tenemos aquí arriba. Entonces lo vamos a pasar de 3×3. Tenemos ya ubicado nuestro primer cuadro de 3×3 o nuestro primer plano de 3×3, ya lo tenemos ahí. Ahora bien, seguimos con este segundo recuadro que tenemos aquí, que si yo vengo a mi sólido, ya sé que es el otro espacio que tengo de 3×3, pero aquí en este caso, si yo estoy viendo desde la superior, este es un plano inclinado, viéndolo así con ángulo de 30 grados, pero viéndolo de la superior, como lo que estamos haciendo es pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, lo voy a ver como un cuadrado. Y ese cuadrado va a tener menos intensidad en el trazo de la línea. ¿Por qué? Porque no está completamente al mismo nivel que tenemos el primer cuadro, que es lo que más cerca tenemos al observador. Pues ahí tendríamos nuestro segundo elemento, nuestro segundo cuadro, que sería el plano inclinado. Entonces ahorita podemos aplicarle color a ese plano inclinado para ir sabiendo en cada una de las vistas qué sucede con esos dos planos inclinados que tenemos. Entonces lo tercero que vamos a hacer el otro elemento que estamos viendo aquí desde la superior, que sería toda esta parte. Nuevamente nos ubicamos esquina con esquina y llegamos aquí. La intensidad de esas líneas, como les digo, va a ser menor. ¿Por qué? Porque no estamos al mismo nivel de nuestro primer cuadro que realizamos en la parte de arriba. Entonces aquí pasa algo importante, y es que tenemos esta línea diagonal, pero esa línea diagonal nos está diciendo que va a llegar hasta la esquina de nuestro plano inclinado. La esquina de nuestro plano inclinado es esta, entonces simplemente hago esta diagonal. Y lo que sigue es este plano inclinado. ¿Cómo se vería en mi vista superior? Se vería como ese triángulo. Entonces ese triángulo lo voy a dejar en esa intensidad de línea que está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos este mucho más fuerte, este un segundo nivel y ya este un tercer nivel mucho más suave. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer punteado esa línea. Listo.
Ahora sí, empezamos aquí en nuestra frontal. Bueno, entonces aquí vamos a darle un colorcito con el mismo color rojo a donde tenemos ubicado el primer plano inclinado y el segundo plano inclinado. Entonces el primer plano inclinado lo tenemos ubicado aquí. Le vamos a aplicar la sombrita al color y el segundo plano inclinado lo tenemos aquí. Entonces vamos a darle sombra a esos dos elementos. Ahí ya queda completamente lista la vista superior. Plano inclinado número 1 y plano inclinado número 2. Coloquémosle aquí el 1 y aquí coloquémosle el 2. Este es 1 y este es 2. Como para que ustedes lo entiendan. No necesariamente deben colocarle esa numeración. Se la estoy colocando para que miremos dónde está, dónde sale. Entonces seguimos, nos ubicamos ahora en la frontal. En la frontal aquí tenemos nuestro recuadro de 6×6 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Revisamos los puntos que tenemos aquí en la superior, que ya los hicimos, los bajamos con una proyección aquí punteada porque sabemos que le vamos a dar continuidad y listo. Entonces vamos a empezar dibujando todo este gran triángulo que tenemos en la frontal, que lo estamos viendo en verdadera magnitud y en primer plano. Entonces aquí yo ya sé que me va a quedar mi vista frontal. Entonces empiezo y dibujo toda esta parte de abajo, es la que tengo aquí, que va a ir en primer plano y que le voy a dar bastante intensidad para no tener inconvenientes y que resalte. Listo. Ahora necesitamos pasar toda esta hipotenusa de ese triángulo que está fácilmente identificada aquí, que si la revisamos en la superior sería esta línea que yo tengo aquí. Aquí ya la vamos a ver en el perfil y se nos está viendo con la longitud real. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es trasladar nuestro plano inclinado, pero nuestro plano inclinado aquí en la vista frontal se nos va a ver es como perfil, se nos va a ver es este ladito nada más, este perfil. Entonces con el rojo yo ya sé que aquí estoy viendo ese plano inclinado que yo tengo allá, lo estoy viendo en rojo y no hago más por ahora de ese plano porque en la frontal no estoy viendo más, pero sí estoy viendo esta esquina aquí del cubo, del cuadro que tengo proyectado allá, que al estar más atrás tiene una intensidad de línea menor. Le hacemos intensidad de línea menor y ya quedó dibujado este elemento, quedó dibujado aquí. ¿Qué nos hace falta dibujar aquí? El segundo plano inclinado que se nos está viendo aquí en la frontal. De ese segundo plano inclinado nos damos cuenta que tiene una línea diagonal que es esta y que me está tomando tanto la frontal como la lateral, que si lo revisamos aquí en nuestra vista superior lo tenemos aquí, este es nuestro elemento, pero lo vamos a pasar aquí y se nos alcanza a ver una parte en tamaño real y la otra parte proyectada. Entonces aquí, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo parte de este plano inclinado y estaríamos viendo el perfil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dibujar o pintar, hacer la línea de perfil mucho más intensa y dibujar, colorear este segmento que es el que me está mostrando que esto es parte de este plano inclinado número 2. Listo. Ahora bien, pasamos ya y sabemos que esto es un vacío.
Aquí no tenemos nada proyectado porque miren, aquí tenemos la esquina de ese mismo cuadrado y no tenemos nada dibujado. Pasamos a hacer nuestra lateral derecha y revisamos nuevamente. Vamos a pasar este primer plano que tenemos aquí, que está más cerca a nosotros, que somos el observador, y lo vamos a dibujar con una línea intensa, y de ahí hacia atrás empezamos a disminuir ese espesor de la línea. Entonces pasamos esos puntos y nos damos cuenta que prácticamente ya estamos terminando nuestras 3 vistas principales. Este primer plano es este primer plano que tenemos aquí, por eso está más intenso. Lo segundo que voy a dibujar es esta proyección de este cuadro que está más atrás y que no debe ir con tanta intensidad, sino ahí ya le quitamos intensidad a la línea para que se nos marque o se nos note que está más atrás. ¿Qué nos queda haciendo falta? Nos queda haciendo falta el plano inclinado, que lo tenemos aquí. El plano inclinado número 1 está aquí en la frontal, es este, que es el que vemos aquí. No lo vemos en verdadera magnitud, como nos podemos dar cuenta. Lo vamos a ver es como si fuera un cuadrado. Y ya sabemos que para ese plano tenemos que hallarle una vista auxiliar en donde lo veamos de perfil para saber el tamaño real. Este pedacito que nos queda aquí de triángulo, si lo vemos aquí en la frontal, es este plano inclinado que tenemos aquí en toda la esquina. Entonces este segmento que estamos viendo aquí es también parte de ese plano inclinado. Entonces lo voy a aplicar color porque ese nos lleva color. Y este plano inclinado sería este, también le voy a aplicar color. Lo que sí debo hacer acá es aplicarle mayor intensidad a esta línea, a este vértice, que es este vértice que tengo aquí. Y este que tengo aquí también es parte de mi plano inclinado. Entonces ahí yo ya he terminado de dibujar mis 3 vistas principales. Las voy a identificar: superior, frontal y lateral. Ahora sí, vamos a empezar a revisar para hacer las vistas auxiliares, para poderle dar el tamaño real a estos 2 planos inclinados que tengo aquí. Entonces recordemos que debemos ubicarnos en la vista donde veamos el perfil. Entonces la vista indicada donde vemos el perfil de los 2 planos es la frontal. Esta línea diagonal es nuestro perfil de los 2 planos inclinados. Debemos siempre mirar donde lo veamos en verdadera magnitud. Entonces aquí lo tenemos en verdadera magnitud. ¿Qué hacemos para proceder a dibujar el eje de esa vista auxiliar? Nos ubicamos sobre nuestro perfil y hacemos una línea paralela. Esa línea paralela pues yo debo revisar dónde la voy a dibujar. Lo ideal es que la dibuje donde yo tenga más espacio para poder trabajar. Entonces yo voy a definir y la voy a ubicar aquí, porque aquí hacia abajo pues no voy a tener espacio. Entonces yo tomo esa línea y trazo una paralela que me va a quedar ubicada más o menos aquí. Aquí voy a ubicar mi eje que me marca que es una vista auxiliar. ¿Listo? Y ahora ¿qué hago? Trazo los puntos. Vamos a hacer primero el número 1.
trazo los puntos perpendiculares. Entonces tengo aquí mi escuadra, ángulo de 90 grados, me ubico y trazo esa línea muy suave. Exactamente hago con el segundo punto, trazo mi línea perpendicular muy suave porque voy a dibujar aquí en la parte de arriba. Entonces primero dibujemos después dibujamos el triángulo. El ancho, una de las dimensiones ya la tengo, que es la resultante aquí, ya la que tengo definida. Entonces dejo el centímetro que hemos dejado siempre y trazamos esa línea paralela. Entonces yo me ubico, listo. Y el ancho yo lo puedo revisar en mi vista superior, que equivale a 3, que si yo lo miro aquí en mi volumen, aquí tengo el ancho que equivale a 3. Entonces simplemente mido aquí mis 3 centímetros. Hago exactamente lo mismo aquí abajo, tomo la línea con la medida de 3 y aquí ya tengo en tamaño real o magnitud real mi plano inclinado número 1. Ahorita le aplicamos el color en rojo para saber que es el número 1. Entonces ahora, como nosotros el segundo plano inclinado pues lo tenemos sobre la misma línea, entonces nos cumple que podamos trabajarlo en la misma vista auxiliar, porque tiene exactamente la misma dirección y es paralela. Entonces nuevamente nos ubicamos, trazamos el primer punto perpendicular, que ya lo tengo, y trazo mi segundo punto también perpendicular para poder ya desarrollar aquí atrás ese triángulo. Entonces la primera línea que yo ya tengo, o el primer lado que yo ya tengo en tamaño real, es exactamente lo mismo que trabajamos en la parte de arriba, porque miren que es una sola línea, se nos une por este punto. Entonces yo ya automáticamente sé que aquí tengo mi lado de ese triángulo. La segunda medida que yo tengo, que también habría podido usar en algún momento para hallar la magnitud real, es este perfil que tengo en la lateral derecha, que aquí si lo miro en el sólido es este perfil. Entonces ahí lo que hago es que tomo la medida, porque yo sé que aquí en el perfil está en tamaño real. Entonces yo tomo la medida y yo ya sé que aquí hay 4.3. Esa medida es la que yo paso, 4.3, y es la que me permite tener el tamaño o la magnitud real de mi segundo plano inclinado, que sería este. ¿Qué me falta? Pintar con rojito los dos planos inclinados y colocarle vista auxiliar 1 y 2. ¿Por qué? Porque en una sola vista busqué los dos planos. Entonces ya le apliqué la sombrita de rosado, de rojo, donde estoy identificando los dos planos en tamaño real. Ahora que me falta colocarle el nombre a esa vista. A esa vista pues le voy a colocar aquí lateral, que es esta, auxiliar 1 y 2. ¿Por qué? Porque ahí dimos el resultado en tamaño real de esos dos planos inclinados. Entonces esta es nuestra actividad número 7, que equivale a nuestra acumulativa. Ya lo que nos queda es llenar aquí los datos del rótulo. Aquí en los datos del rótulo pues yo ya coloqué mi nombre como si yo fuera nombre de estudiante, el tema que es la acumulativa del segundo periodo, la plancha número, esta es la plancha número 7, y colocamos el nombre del colegio, la fecha y el grado. Y ahí damos por terminada nuestra actividad.
Recuerden por favor, cuando tomen la imagen para subir a la plataforma, que nos aparezca con los datos del rótulo, importante. ¿Listo? Espero les sirva la explicación. Muchas gracias.